La increíble suerte de James Hall, superviviente de 3 naufragios. ¿Alguna vez has escuchado hablar de James Hall, el hombre cuya asombrosa historia desafía las probabilidades? Este escocés sobrevivió a los 3 naufragios más infames del siglo XX, dejando a todos perplejos. Su increíble suerte lo llevó a convertirse en un ícono de la supervivencia y resiliencia humana. James Hall, un hombre sencillo de Escocia, jamás imaginó que su vida estaría marcada por tragedias marítimas. Con cada naufragio, su nombre resonó en los medios, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y determinación. Su historia sigue siendo un faro de inspiración para muchos en todo el mundo. A comienzos del siglo XX, el mundo fue testigo de desastres marítimos que dejaron huella en la historia. El Titanic, Britannic y Lusitania se hundieron en circunstancias trágicas, cobrando miles de vidas. Estos eventos no solo cambiaron la navegación, sino que también marcaron el destino de aquellos que lograron sobrevivir. En 1912, el Titanic, el barco insumergible, se hundió tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. James Hall, uno de los pocos afortunados en escapar, vivió para contar la historia. Su experiencia en el Titanic se convirtió en el primero de sus increíbles relatos de supervivencia en alta mar. El hundimiento del Titanic dejó al mundo en estado de shock. Considerado un prodigio de la ingeniería de la época, su colapso demostró la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza. Las lecciones aprendidas tras esta tragedia impulsaron mejoras en las medidas de seguridad marítima, cambiando para siempre la industria naval. James Hall se encontraba entre los pasajeros del Titanic cuando este colisionó con un iceberg en abril de 1912. Manteniendo la calma, se dirigió a la cubierta superior, donde logró asegurar un lugar en uno de los pocos botes salvavidas que se lanzaron al mar en esa fatídica noche. El Titanic, un símbolo de lujo y poderío tecnológico, se hundió en su viaje inaugural, dejando un impacto duradero en la conciencia mundial. Su hundimiento reveló la vulnerabilidad humana ante la naturaleza y provocó reformas cruciales en la seguridad marítima. Las tragedias personales se entrelazaron con la historia global. James Hall, con su aguda percepción, identificó rápidamente la gravedad de la situación en el Titanic. Así, se aferró a la esperanza y a su instinto de supervivencia, logrando mantenerse a flote en medio del caos. Su determinación fue clave para superar el primer desafío marítimo. 4 años después, James enfrentó el hundimiento del Britannic, barco hermano del Titanic. Mientras servía como buque hospital durante la Primera Guerra Mundial, una explosión selló su destino. James, con experiencia previa, reaccionó velozmente, asegurando su supervivencia en una situación que parecía una repetición sombría. El Britannic, destinado a superar la tragedia del Titanic, encontró su fin en el mar Egeo. Transformado en hospital flotante, su hundimiento subrayó la incertidumbre de la guerra. James, con una mezcla de suerte y habilidad, esquivó una vez más un destino que parecía ineludible. El hundimiento del Lusitania en 1915 fue un evento crucial durante la Primera Guerra Mundial, cuando un submarino alemán torpedeó el transatlántico. Este ataque resultó en la pérdida de más de 1000 vidas, provocando indignación internacional y contribuyendo a la entrada de Estados Unidos en el conflicto global. James Hall logró una vez más escapar ileso del Lusitania, mostrando una habilidad impresionante para sobrevivir a situaciones extremas. Gracias a su rápida reacción y conocimiento de las rutas de evacuación, pudo encontrar un bote salvavidas a tiempo, asegurando su lugar entre los pocos afortunados. La suerte de James Hall invita a la reflexión sobre si sus experiencias fueron simplemente coincidencias o si había factores adicionales en juego. Su habilidad para mantener la calma y actuar con rapidez en momentos de crisis pudo haber sido clave en su repetida supervivencia. Hall podría haber desarrollado tácticas efectivas para enfrentar emergencias marítimas. Su instinto de supervivencia, combinado con un conocimiento práctico, pudo haberle permitido tomar decisiones rápidas y acertadas que incrementaron sus posibilidades de salir a salvo de situaciones potencialmente mortales. Las hazañas de James Hall capturaron la atención del mundo, generando asombro y admiración. Muchos se preguntaban cómo alguien podía desafiar tantas veces al destino, convirtiéndolo en una figura destacada de la época. Su historia fue ampliamente discutida, alimentando el interés público y mediático. La historia de James Hall capturó la imaginación de los medios de su tiempo. Sus sorprendentes escapatorias de 3 de los naufragios más notorios del siglo XX eran narradas con asombro. La prensa lo presentó como un símbolo de perseverancia, despertando el interés de lectores en todo el mundo.
El legado de James Hall trasciende generaciones, inspirando a aquellos que enfrentan adversidades. Su increíble capacidad para sobrevivir en situaciones extremas se convirtió en un ejemplo de resistencia y valentía. Su historia resuena en corazones, recordándonos que la esperanza y la determinación pueden superar incluso las circunstancias más desafiantes. De la experiencia de James Hall podemos extraer valiosas lecciones de supervivencia. Su instinto rápido, su capacidad para mantener la calma y su inquebrantable voluntad de vivir son ejemplos a seguir. Estas cualidades nos enseñan la importancia de estar preparados y nunca rendirse ante las adversidades. La psicología de la suerte, en el caso de James Hall, revela una mentalidad única. Su enfoque positivo y la habilidad para encontrar oportunidades en medio del caos sugieren que la suerte puede ser, en parte, una cuestión de perspectiva y actitud ante las circunstancias inesperadas. La historia de James Hall ha dejado una huella en la cultura popular, inspirando libros y películas que exploran su increíble vida. Estos relatos lo inmortalizan, asegurando que sus hazañas continúen asombrando e inspirando a nuevas generaciones con su ejemplo de determinación y coraje. Los amigos y familiares de James Hall lo describían como un hombre de carácter inquebrantable. Sus relatos destacan su valentía y templanza en momentos de crisis. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo compartían historias de su humildad, a pesar de haber sobrevivido a eventos tan extraordinarios. James Hall se convirtió en una figura fascinante para la historia marítima, ganándose un lugar especial en los anales de la navegación. Sus experiencias se estudian como ejemplos de resistencia humana frente a la adversidad, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para los historiadores. Las anécdotas en torno a los naufragios en los que James estuvo involucrado resaltan su capacidad para tomar decisiones rápidas. Se dice que mantenía la calma bajo presión, lo cual fue crucial para su supervivencia. Estas historias han alimentado la curiosidad de generaciones sobre su vida. Desafiar al destino parecía ser una constante en la vida de James Hall. Los escépticos plantean que su supervivencia fue pura suerte, mientras que otros creen en su habilidad para enfrentar el peligro con determinación. Su historia desafía las probabilidades y continúa intrigando a quienes la conocen. El público percibía a James Hall como el escocés invencible. Su historia capturó la imaginación colectiva, convirtiéndose en símbolo de esperanza y tenacidad. La prensa de la época lo retrataba como un héroe, y su legado perdura como un ejemplo de cómo enfrentar lo imposible. Las teorías sobre la suerte de James Hall han capturado la imaginación de muchos. Algunos sugieren que poseía una intuición extraordinaria, permitiéndole anticipar el peligro. Otros creen en coincidencias extraordinarias que lo acompañaron. Sin embargo, el misterio de su supervivencia sigue siendo un tema de debate fascinante y sin resolver. La vida personal de James antes de los naufragios revela un hombre ordinario, dedicado a su familia y trabajo. Tras sus experiencias, su vida cambió drásticamente. La fama y la curiosidad pública lo rodearon, pero James siempre se mantuvo humilde, valorando su suerte y las nuevas oportunidades. En Escocia, James Hall es recordado como un héroe improbable. Su historia ha sido contada de generación en generación, simbolizando la resistencia y la fortuna. Los naufragios, parte de la memoria cultural escocesa, resaltan su increíble capacidad para desafiar las probabilidades y sobrevivir en circunstancias inimaginables. Los detalles técnicos de los naufragios del Titanic, Britannic y Lusitania revelan similitudes y diferencias cruciales. Cada barco, con sus propias características y desafíos, ofrece un contexto único para entender las hazañas de supervivencia de James. Estos detalles enriquecen la historia y subrayan la magnitud de su suerte. La historia de James Hall y sus experiencias influyeron en las medidas de seguridad marítima. Sus testimonios ayudaron a identificar fallos críticos en la seguridad de los barcos de la época. Como resultado, contribuyó indirectamente a mejoras significativas, marcando un legado duradero en la navegación segura y moderna. La historia ha tratado a James Hall con una mezcla de admiración y escepticismo. Su habilidad para sobrevivir a 3 naufragios tan icónicos lo ha convertido en una figura casi mítica, aunque algunos historiadores cuestionan la veracidad de los relatos, sugiriendo que la leyenda pudo haber sido exagerada con el tiempo. Comparado con otros sobrevivientes, James Hall se destaca no solo por la cantidad de tragedias que enfrentó, sino también por su capacidad para mantenerse sereno en situaciones extremas. Mientras otros sucumbieron al pánico, James demostró un enfoque calmado y racional, lo que pudo haber sido clave para su supervivencia. El debate sobre si la suerte o la habilidad fueron determinantes en la supervivencia de James Hall sigue vivo.
Algunos creen que su instinto y preparación jugaron un papel crucial, mientras que otros insisten en que enfrentarse a 3 naufragios y sobrevivir es simplemente una cuestión de azar extraordinario. La historia de James Hall ofrece lecciones valiosas para la vida moderna, destacando la importancia de la preparación, la resiliencia y la calma ante la adversidad. Su capacidad para adaptarse a lo inesperado inspira a enfrentar los desafíos actuales con determinación y optimismo, recordando que la esperanza nunca debe perderse. Expertos reflexionan sobre la historia de James Hall, destacando su increíble resiliencia y capacidad para desafiar las probabilidades. Algunos opinan que su legado es un testimonio del poder del espíritu humano, mientras otros se centran en los aspectos psicológicos de su supervivencia, ofreciendo diversas perspectivas para comprender su extraordinaria historia. Existen relatos de supervivencia que desafían las probabilidades y nos inspiran. Historias como la de Bailey Jessop, quien sobrevivió al Titanic, Britannic y Olympic, nos recuerdan la increíble capacidad humana para enfrentar la adversidad. Estas narrativas nos motivan a no rendirnos, incluso en los momentos más oscuros. El misterio de la suerte de James Hall sigue fascinando a muchos. Algunos creen que hay un secreto oculto detrás de su fortuna, mientras que otros piensan que es simplemente obra del azar. Su historia invita a reflexionar sobre el papel de la suerte en nuestras vidas y decisiones. Los naufragios del Titanic, Britannic y Lusitania simbolizan el fin de una era en la navegación. Estos desastres impulsaron mejoras en la seguridad marítima, cambiando para siempre la forma en que viajamos por mar. La historia de James es un recordatorio de la fragilidad y la resiliencia humanas. La vida de James Hall es un ejemplo poderoso de perseverancia y valentía. Su legado nos inspira a enfrentar nuestras propias dificultades con determinación y esperanza. Compartir su historia es una forma de mantener viva la memoria de aquellos que desafiaron las probabilidades y salieron victoriosos. Te invitamos a compartir la increíble historia de James Hall y a suscribirte para descubrir más relatos fascinantes. Al hacerlo, no solo honras su legado, sino que también te enriqueces con lecciones de resiliencia y coraje que pueden iluminar tu propio camino.